detalles técnicos. Del segundo coloquio internacional Lenguaje Inclusivo en Entornos Profesionales, y en esta ocasión nos acompañan dos personas desde la Facultad de Psicología. Voy a permitirme, además de darle la bienvenida a la doctora Giovanna Escobar Mota y a la maestra Mónica Fernández Sánchez, leer brevemente una semblanza de cada una de ellas. La doctora Giovanna Escobar Mota culminó sus estudios de licenciatura y doctorado en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha difundido su trabajo participando como ponente en diversos congresos de psicología internacional y nacional, publicando artículos científicos en revistas arbitradas, invitada como experta en programas de televisión como Diálogos en Confianza y participaciones en diversos medios, siendo su principal línea de investigación las relaciones interpersonales. Actualmente es docente de la Universidad de Anáhuac, realiza investigación básica y aplicada y coordina el programa de Juego Más, Escuelas Activas, que busca inspirar a los profesores de educación física a promover una primera experiencia positiva con la actividad física en niñas y niños de primarias públicas en la organización Yo Quiero, Yo Puedo. Asimismo, la maestra Mónica Fernández Sánchez, egresada de Psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en Neuropsicología y Educación por la Universidad Panamericana, tiene una segunda maestría en Intervención en Dificultades del Aprendizaje por el Instituto Superior de Educación Psicológica en Barcelona, en España. Cuenta con diferentes diplomados en el trabajo con niños, psicoterapia de juego, estimulación temprana, integración sensorial, neurodesarrollo, entre otras. Ha desarrollado su carrera profesional en colegios con niños, formó parte de la Coordinación para la Inclusión de Personal con Discapacidad en la Universidad de Anáhuac, México, siendo coordinadora del Diplomado para Jóvenes con Discapacidad Intelectual. Docente en la Universidad de Anáhuac en la licenciatura en Pedagogía y en la Facultad de Psicología y programas de posgrado en Anáhuac Online. Práctica privada en evaluación y terapia neuropsicológica con niños y adolescentes, asesoría terapéutica a padres y escuelas y proyectos sobre inclusión y educación laboral. Les damos la más cordial de las bienvenidas y les cedo la palabra a la doctora Giovanna. Hola, muchas gracias a los organizadores y muchas gracias por compartir una vez más. Bueno, pues mi nombre es Giovanna, como ya me presentaron, muchas gracias, y soy psicóloga social. Y básicamente lo que hace la psicología social es estudiar todo lo que estudia la psicología, ¿no? Pensamientos, comportamientos y emociones, pero siempre en contextos sociales. Entonces, mi presentación, bueno, cuando me invitaron precisamente a este foro, yo sé que la psicología social tiene mucho que decir, ¿no? Nosotros estudiamos prejuicios, agresión, discriminación, conformidad, obediencia, todo eso tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y con lo incluyente o no del lenguaje. Sin embargo, yo pensé que en mi intervención lo que quería era más hacer una provocación que informarles al respecto del tema, ¿no? Y bueno, ahora voy a empezar, si pueden poner la primera diapositiva. La que sigue. La que sigue. Él. ¿Alguien sabe quién es él? No. No, es muy difícil reconocerlo, y más porque de hecho no fue reconocido, ¿no? Él es Mateo Renaldo, y él fue el primero en descubrir oficialmente el clítoris. Y digo que oficialmente porque ya había otros anatomistas, ¿no? Él es anatomista, cirujano, italiano,
y esto pasó alrededor de 1500, a mediados de 1500, ¿no? Y ya habían otros que lo habían descubierto como una parte del cuerpo humano. Sin embargo, él fue el primero en nombrarlo, como Venus amoris, ¿no? ¿Y esto qué quiso decir? Pues que fue el primero que reconoció que este órgano, su única y principal función, era el placer sexual. Pero eran 1500. Y en 1500 la mujer tenía otro lugar y por lo tanto sí habían los medios, ¿no?, para descubrir funciones del cuerpo humano, pero no se podía tener las consecuencias, se temían a las consecuencias. Entonces, ¿todo bien? Entonces, lo que sucedió fue que 500 años después se escribe el primer libro de anatomía sobre el clítoris. ¿Qué pasó en esos 500 años? Pues no aparecía en los libros, ¿no? Y pongo esta historia en contexto porque al parecer la importancia de nombrar las cosas es que existan, básicamente. O sea, ¿cuántas veces ustedes no han sentido que porque alguien les llame por su nombre, y digo, yo soy de las maestras que no siempre me aprendo los nombres de todo el mundo, pero ustedes pueden notar la diferencia en la experiencia cuando alguien les llama por su nombre, ¿sí o no? Y bueno, entonces, la siguiente, por favor. Voy a empezar haciendo una breve relación, porque hay muchísimas ventajas, ¿no?, del lenguaje incluyente. La primera, por supuesto, y desde la psicología social es muy importante, en este proceso de socialización, ¿no?, y de autoconcepto, pues crear una identidad propia, ¿no? Esa sería una de las principales ventajas, ¿no? Si no lo nombras, no existe, si no existe, entonces no puede tener una identidad propia, por lo tanto no hay una interacción, y si no hay una interacción, pues no existe, ¿no? No estamos interactuando con ello. También promueve la igualdad, la flexibilidad, el respeto por la diversidad, ¿no? Si algo sabemos de nosotros es que somos súper diversos, ¿no?, y que precisamente por eso nos gusta tener un nombre propio. Aunque el nombre se comparta con muchas personas, pero entonces después sigue la personalidad, ¿no?, y después sigue la experiencia, y después siguen 1000 otras cosas, que sí tenemos muchas cosas en común, pero lo que tenemos primero que hacer es tener una identidad y por lo tanto aprender a vivir en conjunto con otros, respetando esta individualidad, ¿no? Después también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y empática, porque obviamente que puedas nombrarlo quiere decir que lo reconoces, que lo validas, que lo ves, que existe, lo percibes. Y por último, la suma de todo eso lo que provoca es pensamientos y sentimientos positivos, ¿no?, como autoestima y un bienestar en general para todo el mundo. Si yo me siento validado, reconocido, ¿no?, en cualquier contexto social, ya sea mi familia, con mis amigos, con mi pareja, entonces voy a sentirme bien, ¿no?, y voy a tener alta autoestima, seguridad, etc. Por lo tanto, voy a querer exigir mis derechos como ciudadano, etc. Todas esas son las consecuencias positivas que tiene el uso del lenguaje incluyente, ¿no? Y yo supongo que todos aquí estamos de acuerdo y después de haber escuchado a los ponentes anteriores más, etc. Entonces ahora vamos con la siguiente. La siguiente. Ajá. Desafíos y controversias. Vamos a suponer que no existen los desafíos y controversias en utilizar el lenguaje incluyente, ¿no? Pero el lenguaje ya es polémico en sí, ¿no? El lenguaje es una herramienta. Y bueno, estamos aquí en la Facultad de Comunicación, por supuesto hay personas que saben más acerca de eso que yo, pero comunicar, ¿no?, comunicar es también ser claro, y pues algunas personas pueden estar en contra de que precisamente estar buscando la palabra adecuada para poderte comunicar de manera incluyente puede dificultar la fluidez, ¿no? Todos lo hemos vivido. Lo hemos sentido y lo hemos percibido y lo hemos señalado. Genera nuevas formas gramáticas a las que no estamos acostumbrados y por supuesto hay algunos individuos que podemos sentirnos resistentes a estos cambios, ¿no? No es tan fácil cambiar todo el tiempo y ya lo hacemos todos los días porque todo cambia todo el tiempo.
y lo único que queremos es sentirnos seguros en algún lugar, ¿no? Utilizando el lenguaje que utilizamos, que ya sabemos, como cuando tienen que viajar a otros lugares y tienen que hablar otro idioma, sientes un descanso cuando puedes hablar tu propio idioma, ¿no? Entonces sientes un descanso cuando sabes que estás hablando como todo el mundo habla y todo el mundo te está entendiendo, ¿no? Por lo tanto, puede haber personas que se resistan, y las personas que se están resistiendo pueden ser agresivas también, ¿no? Con ciertos grupos. Por lo tanto, se genera un sentimiento de incomodidad, se vuelve un tema polémico, se tiene que hablar de eso, ¿no? Va a ser confuso, va a tener consecuencias, pero al final, a pesar de todas estas imposiciones, ¿no? Sabemos, porque la literatura científica también lo ha estudiado, que muchas de estas consecuencias negativas son actitudinales, ¿no? Las personas que más se resisten a estos cambios son las personas que se resisten a cualquier cambio en general, ¿no? Entonces, no van a aceptar igual preferencias sexuales diversas, razas diversas, etcétera. No les encanta el cambio, ¿no? Les cuesta trabajo, les cuesta más trabajo. Entonces, uno es predictor de la otra, ¿no? Las personas que sí se toman la molestia de hacer algún ajuste o por lo menos un comentario o alguna advertencia de no voy a hablar así, son más tolerantes a lo diverso. La siguiente, por favor. El punto de todo esto, ¿no? Y el punto de poner ventajas y desventajas desde un inicio es decir que, por supuesto, el acto de nombrar algo no es un acto de comunicación significativo psicológicamente hablando, ¿no? Como seres sociales que somos. El lenguaje es algo muy importante, ¿no? De hecho, es uno de estos 3 pilares que conforman la disciplina de psicología. Nosotros pensamos, y por cómo pensamos, sentimos, y eso se puede expresar o no en comportamientos. Entonces, si tú quieres cambiar un comportamiento, necesitas estar alineado también en lo que piensas sobre eso y alineado también en lo que sientes sobre eso. Y tiene que haber una congruencia en esas 3 cosas. Y por otro lado, que los nombres en sí transmiten identidad, transmiten circunstancias sociales y también transmiten condicionamientos culturales. Ustedes tienen los nombres que tienen porque les tocó vivir en la familia que les tocó vivir, en el momento que les tocó vivir, en 1000 otras razones, ¿no? Tal vez hasta religiosas, aunque no sean religiosos. Por eso tienen esos nombres. Esos nombres significan cosas. Esos nombres pueden causar que te discriminen cuando ven tu pasaporte cruzando una frontera. Y entonces, todas estas consecuencias se llevan de un ámbito a otro, ¿no? Y el contexto, por supuesto, de este coloquio es en ámbitos profesionales. Entonces, yo quise ponerles 2 ejemplos de 2 ámbitos que no se parecen entre sí. Uno es el religioso y el otro es el corporativo, ¿no? Y bueno, los 2 son importantes. Entonces traigo 2 investigaciones, si podemos pasar a la siguiente, pero las voy a explicar después de hacer un punto importante. Como vimos en las ponencias anteriores, una de las principales batallas en el lenguaje es el género, ¿no? Si hablamos de todas, todes, etcétera, ¿no? Y si nos sentimos incluidas las mujeres, y si nosotras fuimos definidas a partir del hombre, ¿no? Y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sabemos que es un tema reciente, vigente, importante, y por eso en algunas de las ponencias se tocaron precisamente esos temas. Pero todas esas, yo aquí pongo 10 ejemplos, son también batallas que se tienen que pelear en el lenguaje. Y a lo mejor no somos tan conscientes de ellas, ¿no? Pero alguien puede discriminarte por la edad que tienes, ¿no? Porque a lo mejor ya no hablas mal. No es cierto. Los jóvenes no es que hablen mal, pero ahora con tantas abreviaturas, ahora ya a cualquier persona que tenga 16 años y otra que tenga 46 años, puedes distinguir la edad solamente en la forma en que te manda un texto, un mensaje en WhatsApp. Y puedes ser discriminado por esta razón. A lo mejor estás en un grupo y una persona escribe algo y entonces ya vas a discriminarla porque vas a intuir o asumir o tratar de interpretar lo que no sabes acerca de su vida, ¿no? De lo que sabe, de lo que no sabe, de qué tan educado está, de
de dónde viene, ¿no? Ve la edad que tenga, etc. Entonces nos podemos sentir discriminados en todos estos ámbitos por cuestiones de lenguaje, ¿no? Nunca sabemos cuándo vamos a tal vez ofender a alguien porque no compartimos su religión, ¿no? Y no lo sabemos. O no sabemos si al tratar de ser políticamente correctos con la situación de un migrante, estamos siendo lo contrario, ¿no? A lo mejor estamos siendo racistas, clasistas, etcétera, por señalar las diferencias. Es polémico, ¿no? Y nos sucede todos los días. Y el lenguaje está cambiando todos los días. Precisamente, la siguiente, por favor. Nos hemos dedicado a modificarlo. La siguiente. En la siguiente, por favor. En muchos ámbitos, ¿no? Nombrarlo, sabemos que nombrar las cosas es fundamental. Y que hay numerosas cosas que son muy difíciles de nombrar, porque son muy ambiguas. Porque entonces esto se vuelve polémico. Y sabemos que simplemente no existirían si no las pudiéramos nombrar, ¿no? Para poner un ejemplo muy simple, los colores. Los colores tienen un impacto importante en nuestra vida, pero si hubiera aquí un físico, nos diría que no existen, ¿cierto? ¿Han escuchado esto alguna vez? ¿No? Bueno, pues los colores se tuvieron que determinar, ¿no? Y entonces, por consenso, les hemos llamado como les hemos llamado, y pueden seguir existiendo nuevos colores, y a lo mejor ya hay un color llamado Frida Kahlo, ¿no? Y hay un color llamado yo qué sé. Entonces, los vamos a seguir construyendo en el lenguaje, ¿no? Pero los colores en sí, en términos científicos, son una construcción consensuada. Lo mismo el tiempo. Lo mismo el tiempo, y entonces tenemos, si no tuviéramos que haber construido formas de nombrarlo, no podríamos movernos e interactuar con él, con ese concepto difícil de entender, ¿no? Lo mismo las emociones, y en psicología lo sabemos bien. ¿Cómo puedes medir la tristeza? ¿Cómo puedes medir el amor? Si a veces es difícil nombrarlo, ¿no? Las direcciones, las ubicaciones, las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Qué somos? ¿Amigos? ¿Qué somos? ¿Amantes? No, ya somos esposos. Pero nuestra relación es monógama, es poliamorosa, o ¿de qué tipo? ¿No? ¿Cuántas formas de nombrar? ¿Cuántas relaciones diversas habrá? Y van a seguir construyéndose nuevas. Y van a seguir nombrándose de diversas formas. El concepto de justicia. Todos sabemos que no vivimos en un mundo justo, que vivir no es en un mundo justo y no es fácil conseguir justicia, pero encontramos un concepto de lo que nos gustaría tener y por muy abstracto y difícil que sea, ¿no?, lo necesitamos. Entonces, bueno, ahora sí voy a pasar a los dos casos. Entonces, por favor, la siguiente. El primer estudio es un estudio de 1991, como pueden ver. Hay mucha información y hay mucha investigación, y hay investigación más reciente, pero a mí me pareció que ya después de un corte era redundante y era más de lo mismo. Entonces, quiero poner los resultados de este estudio, que me parecen interesantes, porque son en un ámbito religioso. Entonces, en un estudio, una investigación, y quiero también mostrarles cómo se estudia desde la psicología social el lenguaje inclusivo en diferentes contextos, hicieron esta investigación en donde le pidieron a un hombre y a una mujer que leyera textual el sermón de un padre, ¿no?, de una iglesia, de un predicador, ¿no?, así le llaman para no hacer diferencias. Y entonces uno iba a utilizar un lenguaje incluyente, el otro no iba a utilizar un lenguaje incluyente, pero tanto la voz de hombre como la voz de mujer iban a grabar los dos discursos, iban a pedirle a las personas que hicieran juicios evaluativos acerca del predicador. Y pues lo que notaron es que sí, en materia de género, los que hablaban de manera más inclusiva, no importaba si era hombre o mujer la voz, sabiendo todos que no es equitativo, ¿no?, el número de mujeres y hombres predicadores dentro de iglesias, pero aún así las evaluaciones negativas eran más para quienes no hacían alusión a eso. Pero también metieron otras variables mediadoras, ¿no? En específico,
la de que si los ponentes podían predecir las respuestas de los oyentes a la actitud hacia el lenguaje sexista, la tipificación expresiva de los roles de género y las percepciones de los derechos de las mujeres. Entonces, en conclusión, importa tanto el lenguaje, ¿no? Y si sí es incluyente o no, como también si muestras actitudes positivas ante justamente lo que necesitas nombrar. Y eso es en el ámbito religioso. Ahora la siguiente, por favor. La siguiente. Ajá. En este otro estudio, en el International Journal of Business Communication, ahí hablan acerca de, o sea, su pregunta de investigación era, si los gerentes o los jefes o los líderes de equipo utilizan un lenguaje más incluyente con sus equipos, ¿eso va a facilitar la creatividad y va a aumentar el rendimiento en sus equipos? Y bueno, la respuesta a esa pregunta fue sí, ¿no? Pero también se dieron cuenta de que para aumentar la creatividad era necesario fomentar inclusión en otros ámbitos, ¿no? Y entonces, que concluyen que sí se puede generar, ¿no?, creatividad y productividad siempre y cuando se gestione y se refleje en la comunicación, ¿no? Que no está aislado, que es complementario. Entonces, bueno, la siguiente. Esto ya para cerrar, ¿no? Solamente les quiero dejar estas preguntas porque, bueno, no tenemos respuestas y eso es lo rico del mundo académico, que siempre vamos a tener muchas preguntas y las respuestas nos van a generar nuevas. Entonces, mi primera pregunta sería, sí sabemos y hemos todos vivido peleas entre colegas, amigos, familia, etcétera, de si sí utilizar o no lenguaje incluyente, más en el tema del género, porque es lo que vivimos más seguido, ¿no? Pero ya les dije que en todos estos otros ámbitos sociales también hay batallas. Entonces, estamos generando esta violencia transitoria, pero ¿es necesaria para llegar a algún lugar? ¿No? ¿Es necesario forzar las cosas en este momento, enfrentar esas batallas, ¿no?, polarizar nuestras discusiones, etcétera? Y si sí, ¿a qué nos estamos adaptando si sabemos que el lenguaje está vivo y está cambiando todo el tiempo, ¿no? Que esto no es un camino lineal de inicio-llegada, sino que no hay llegada, solo estamos en el camino, ¿no? Y en el camino nos construimos y nos significamos. Y por lo tanto, esto va a seguir y continuar, ¿no?, como los cambios que van a seguir y continuar si existen los seres humanos y la cultura y la ciencia. Segunda pregunta, ¿cambiar el lenguaje realmente tendrá un impacto en las estructuras sociales? Y si es así, entonces se requiere un cambio mucho más sistémico, más integral, ¿no? Si es así, entonces, ¿qué debemos considerar para implementar programas o implementar acciones para que esto suceda, ¿no? ¿Qué cosas tienen que estar ahí presentes? ¿Qué debemos de tomar en cuenta no solamente de la cultura, sino solamente de la ciencia de la cognición, ¿no?, de cómo interpretamos, percibimos, ponemos atención, etcétera? ¿Qué cosas tenemos que poner sobre la mesa? Y por último, ¿podemos mitigar el efecto negativo de esta transición únicamente mostrando que sí tenemos una actitud favorable hacia representar a todo lo diverso? O sea, con el simple hecho de decir, no voy a hablar así porque nunca terminaría, ¿ok? Porque son tantos los lugares en donde yo no tengo la capacidad, ni el lenguaje, ni el léxico para poder hacerte sentir incluido, hacerte sentir respetado. Pero quiero que sepas que me importa, ¿no?, y que los valido y que los veo y que esto debería de ser así. Sin embargo, todavía no llegamos a un lugar en donde en automático se logre. Entonces, bueno, así como al principio Mateo no fue escuchado, ¿no?, y 500 años después, cuando ya políticamente era viable hablar acerca de que tenemos un órgano femenino únicamente para el placer, ¿no?, porque los movimientos culturales y sociales lo permitieron, la pregunta ahora es, ¿cuáles son las consecuencias de no hacerlo y cuáles son las consecuencias de hacerlo, ¿no?, y cómo juntos podemos lograr algunas estrategias que nos lleven a los objetivos que buscamos? Y eso sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Giovanna por su ponencia y cedo la palabra a la maestra Mónica Fernández Sánchez.
Hola, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Hola, pues bueno, igualmente agradecerle a la Facultad de Comunicación por invitarme a este proyecto y igual a la doctora Giovanna, creo que va muy de la mano lo que yo igual les voy a presentar y nos vamos a entrar más al mundo de discapacidad. Como bien comentó Juan Carlos, yo me especialicé en esta parte de inclusión educativa y ahorita estoy un poco en la parte de inclusión laboral para hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Sé que es un tema que a lo mejor muchas veces al principio nos da miedo, ¿no? Desde escuchar la palabra discapacidad, muchos decidimos o darnos la vuelta o mejor no tocarlo, pero es muy importante hacerlo. La siguiente, por favor. Entonces, para entrar, primero, pues bueno, es importante saber a qué nos referimos cuando hablamos con una persona con discapacidad, ¿ok? Es importante tener claro que es un concepto que va a evolucionar, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poco los paradigmas de cómo se ha visto a estas personas, pero bueno, es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas y el ambiente, ¿ok? Y que con esta interacción pues sí se ve afectada su participación en la sociedad. ¿Ok? La siguiente, porfa. Entonces, es muy importante nosotros saber que cuando nos referimos a una persona con discapacidad, sí hay factores personales a nivel personal, en donde sí hay una limitación a nivel visual, auditiva, psicosocial, intelectual o motriz, pero que también que esta discapacidad aparece cuando estas personas tienen unos impedimentos o tienen unas barreras para acceder en igualdad de oportunidades, ¿ok? ¿Cuáles pueden ser estos factores? Pues pueden ser aspectos de accesibilidad, ¿no? Como que llegue a un lugar en donde no hay un elevador, ¿no? En donde no hay una rampa, en donde solamente hay escaleras, pues desde ahí la accesibilidad está limitada para esta persona. Aspectos jurídicos, normativos, socioeconómicos o los relacionados con los servicios, ¿no? En donde, como bien sabemos, pues las personas con discapacidad muchas veces les es limitado o les es negado muchos de los derechos que tenemos todos como personas. La siguiente, por favor. Y bueno, según las estadísticas, el 15% de la población mundial presenta algún tipo de discapacidad. Creo que es un número alarmante, ¿no? Que no es que ha ido en aumento, ¿no? No es de que cada vez haya más personas con discapacidad, sino que también cada vez se conocen más casos, la gente lo habla, y es por eso que este número, pues bueno, ¿no se escucha bien? Es por eso que este número, pues bueno, ha ido aumentando con el paso del tiempo. Y en nuestro país, según el Censo de Población y Vivienda, 5.7 de México tienen alguna discapacidad. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, ¿cómo se ha visto la discapacidad? Como bien saben algunos de ustedes, pues antes estas personas ni eran reconocidas como personas, ¿no? Eran personas que los tenían totalmente segregados de la sociedad, ¿no? No tenían derecho a absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿qué se pensaba en ese momento? Que la discapacidad era un castigo o una maldición de los dioses, ¿no? Unos papás que tuvieran alguna persona con discapacidad era un castigo. ¿Qué hacían? Pues separaban o excluían a las personas totalmente de todos los derechos y, como lo decían, pobre Tamara sufre discapacidad, ¿ok? Mucho de esto pues lo podemos ver también en películas, ¿no? En donde los circos, ¿no? Los circos los hacían en donde exponían a personas con algún tipo de discapacidad para que la gente fuera y se burlara de ellos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasa? Empiezan a llegar muchas personas que fueron a la guerra y empezaron a llegar sin una pierna o sin algún brazo. Entonces, ¿qué es lo que hace la sociedad? Ok, te voy a rehabilitar. Yo necesito operarte, necesito ponerte una prótesis para que funciones en la sociedad. Entonces, ¿qué se pensaba? Que la discapacidad era una enfermedad que había que curar. ¿Qué hacían? Pues daban terapia y trabajaban para que las personas como que no se viera que tuvieran alguna discapacidad. Y como lo decían, Tomás es discapacitado intelectual, toma medicamentos para sus síntomas. Y actualmente, en el modelo en el que actualmente estamos, es en el de social y de derechos, en donde ¿qué pensamos? Que son personas ante todos, ¿ok? Que la discapacidad que tengan o las capacidades que tengan no los va a hacer más o menos,
¿ok? Y que tienen derechos como cualquiera que nosotros estamos aquí. ¿Qué hacemos? Identificar barreras para quitar dichas barreras y fijarnos en sus capacidades y hacer entornos inclusivos. Y como lo decimos, Amanda tiene derecho a participar en las actividades que elija. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, seguramente muchos de aquí han escuchado estos términos, ¿no? Discapacitado, minusválido, personas con capacidades diferentes, lisiado, deficiente, defectuoso, ¿no? Hay una lista sin fin, ¿no? De cómo pues no debemos de decirle a las personas con discapacidad. ¿Por qué está mal dicho decir discapacitado? Porque estamos olvidando que es una persona, ¿no? Estamos como poniéndole que todo lo que es esa personita es de que tiene alguna discapacidad, cuando no. Realmente tiene, aunque tenga alguna discapacidad, puede tener 20,000 otras habilidades que la hacen persona igual que todos. Inválido, minusválido. ¿Por qué está mal? Porque el minus, ¿no? Hace como si fueran menos. Tener una discapacidad no te hace menos. Personas con capacidades diferentes. Este término todavía es como un poco, y bueno, se utiliza todavía mucho y en algunos países, en donde, bueno, ¿no? Como ustedes bien vieron, ¿no? Hay como una línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando este concepto, pero ahorita lo que nos dicen es que no debemos de decir personas con capacidades diferentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes, ¿ok? Otro término que también está muy relacionado con esto es necesidades educativas especiales. En muchos países igualmente lo siguen utilizando, pero bueno, aquí engloba más algún trastorno de aprendizaje, ¿no? En donde no se ha considerado como discapacidad. Lisiado, deficiente, defectuoso, ¿no? Igualmente se centra en la característica negativa con la que posee la persona. ¿Y cuál es el término correcto? Pues persona con discapacidad. Yo lo que siempre digo es, si hay veces en que no saben cómo relacionarse, o bueno, cómo referirnos a una persona con discapacidad, siempre pongan antes persona, ¿ok? El cieguito, sordito, mudito, ¿no? Son términos con los que yo sigo peleando y sigo haciendo muchos corajes muchos días, pero bueno, ¿no? ¿Por qué es incorrecto? Porque los hace ver chiquitos, tampoco son chiquitos. Mongol, retrasado, tontitos, malitos, ¿no? Creo que también seguimos escuchando mucho esos términos, en donde igualmente si utilizamos estos términos nos centramos a estas características que obviamente han sido evaluadas por la sociedad, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el término correcto? Persona con discapacidad, y ahí englobamos visual, auditiva, motriz, intelectual o psicosocial, ¿ok? Hay un lema en donde las personas con discapacidad implementaron, que es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Cada vez las personas con discapacidad levantan más la voz, ¿no? Luchan por sus derechos y justo ellos son los que van diciendo cómo es que les gusta que nos refiramos a ellos, ¿ok? Las personas con alguna discapacidad visual o discapacidad auditiva, en esa población sí les gusta que le digamos personas sordas o personas ciegas, ¿ok? Pero no se vale decir hay el ciego, hay el sordo, ¿no? Persona ciega o persona sorda, ¿ok? ¿Alguna duda hasta acá? La siguiente, por favor. Y bueno, las estrategias a grandes rasgos. Siempre priorizar a la persona, ¿ok? Saber que esa discapacidad no los va a caracterizar, no los va a definir, ¿ok? Que es una persona al igual que todos. Creo que a todos los que estamos aquí no nos gusta que se refieran a nosotros por alguna característica física o por alguna preferencia, ¿no? Entonces siempre priorizar a la persona. Después, evitar términos despectivos, ¿no? Como bien lo había dicho, el sordito, el minusválido, el malito. Usar un lenguaje adecuado y evitar la victimización, ¿ok? Aquí nos vamos como que también un poco los extremos, ¿no? No sé si han escuchado, ¿no? De una persona con síndrome de Down, ay, es un angelito, ay, es un superhéroe. No son angelitos ni son superhéroes, son unas personas con síndrome de Down. Describir la discapacidad solamente cuando sea relevante, incluir a la persona en la conversación,
¿no? Muchas veces, como les decía al principio, ¿no? Por este miedo o por este no saber cómo acercarnos, si viene con la mamá o si viene con un amigo, yo prefiero preguntarle a la mamá de, ay, ¿cómo se llama? O ay, vienen por informes, ¿no? El punto es referirnos a ellos, verlos a los ojos. Utiliza un lenguaje accesible de acuerdo con las necesidades individuales. ¿A qué nos referimos con un lenguaje accesible? Que si vemos que es una persona con discapacidad visual, pues utilizar un lenguaje mucho más descriptivo, ¿no? A la hora de nosotros hablar con ellos, pues describir más o ser más cautelosos en el lenguaje que empleamos. Y la última, pregunta y sé sensible, ¿no? Muchas veces lo que yo les digo, ¿no? Que muchas veces se acercan conmigo de cómo me refiero, cómo lo saludo, ¿no? Cómo entablo una relación con él. Yo les recomiendo tratarlo como cualquier otra persona, ¿no? Y tratarlo como nos gustaría que nos traten a nosotros, ¿no? A nosotros no nos gustaría, pues bueno, no estar en un espacio y escuchar como, ay, el autista, ay, el loco, ¿no? Al final hay que tener mucho, mucho cuidado con ese tipo de términos y hablarles por su nombre, ¿no? Se vale siempre preguntarles, acercarnos, ¿no? Y en la forma de cómo relacionarnos con ellos, pues preguntarles, ¿no? Si es que necesitan nuestro apoyo y si no lo quieren, está bien, ¿ok? Entonces, pues bueno, eso sería todo. Espero se vayan con, si se pueden ir con una semillita después de esta plática, es que cuando vean una persona con discapacidad, antes, si no saben cómo referirse, siempre pongan persona antes y preguntarle su nombre. Gracias. Agradecemos a Mónica por la intervención. Tenemos tiempo para un par de preguntas de aquí del público. ¿Alguien que tenga alguna pregunta para alguna de las ponentes? ¿Alguien no? Bueno, yo hago una pregunta aquí desde el podium que tendría que ver con si podríamos afirmar que entonces lo que no se nombra no existe. ¿Podríamos indagar desde ambas perspectivas un poco en ello? Agradecería la respuesta. Gracias. Sí, definitivamente, ¿sí se escucha? Sí. Definitivamente yo sí creo que lo que no se nombra no existe. Y muchas veces, como lo decía, ¿no? Nos da un poco de miedo el nombrarlo, ¿no? Y el decirlo como tal. Pero la realidad es, les cuento una experiencia, yo en alguna de las clases a alumnos con discapacidad intelectual, en donde empezamos a ver ciertas características, ¿no? De a quién le cuesta trabajo memorizar, a quién le cuesta trabajo poner atención, ¿no? Y en el momento en el que ellos empezaron a dar cuenta, ¿no? Que compartían algunas características, ¿no? Y que se podían identificar, ¿no? Como bien Giovanna lo dijo, las caras de los alumnos fue sorprendente, ¿no? O sea, el nombrarlo, el saber que que pertenecen a algo, les ayuda mucho, pues a ellos, ¿no? A tener un sentido de pertenencia y a saber que no está mal, ¿no? O sea, que no tiene absolutamente nada de malo tener una discapacidad. Entonces, de mi parte, yo creo que sí es importante siempre nombrarlo. Bueno, de mi parte, sí, por supuesto que sí, definitivamente para la psicología social, nombrarlo es que exista y tan peligroso es que lo nombremos y que con eso exista, ¿no? Tan poderoso es el lenguaje que podemos identificar las consecuencias de nombrar algo que no es o nombrar lo incorrecto, ¿no? Y que se puede quedar muchos años pensando en que es así, ¿no?
por ejemplo, todo el bullying, el cyberbullying que hay ahora, las 1000 formas de nombrar a las personas, ¿no? De adherir eso a su identidad, también es que exista, al menos socialmente, al menos en la psique de quienes interactúan con esas personas, y por lo tanto eso puede afectar a la persona en sí y el resto de su vida, ¿no? Entonces sí, lo que nombramos tiene un poder muy importante, por lo tanto tenemos que reflexionar siempre en lo que elegimos para describir lo que vemos y somos. A nombre de la Universidad Anáhuac, México, agradecemos mucho su intervención, su ponencia, compartir la experiencia, compartir el conocimiento y entrego un reconocimiento de participación. Muchísimas gracias. Detalles técnicos.